pendientes exámenes para los ramos que tienen optativa y exámenes. Y la semana de 25 al 29, que sería la próxima semana, sería la semana de últimas evaluaciones. Ya se asume de que esta es la última semana de clases. La última semana de clases. ¿Cómo? O sea, eso es lo que nosotros teníamos entendido con respecto al calendario. ¿Ya? Pero esto es dentro de la U, porque afuera las rotaciones clínicas siguen hasta el 13. ¿Ya? Así que en cuarto ustedes van a hacer un poquito más tarde. ¿Ya? Pero según nosotros, el 6, según el calendario, de los cuales el 6 de diciembre, último día y vacaciones. Y esa semana es últimas evaluaciones pendientes porque la semana que viene, que es la que viene, o sea, la próxima semana, serían las últimas evaluaciones como tal. ¿Ya? Entonces la semana del 1 al 6 son las Del 2 de... al 6, las deudas. Son las deudas, ya. Las deudas, supuestamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Según lo que me han dicho, comentado y hablado por ahí, y lo igual lo hice un alcance, creo que en un laboratorio, sí. No sé si el del viernes, pero sí el del jueves. Que hay, o sea, hay una opción en la cual yo puedo correr el práctico, ¿ya? Porque por lo que me han dicho, la próxima semana es algo caótica. Todos los días. Sí. ¿Ya? Desde que uno nace todo es caótico. Lo verá como todo. Sí. Desde que nace. ¿Ya? Entonces, un tentativo es hacer el práctico el lunes 2 y martes 3 de diciembre. ¿Ya? Voy a ocupar un horario estándar de 8 a 5 y de 8 a 5, ¿ya? Para tomar los prácticos. Pero ese es un tentativo, porque el otro es seguir con la dinámica normal. La próxima semana parten los prácticos y la prueba sería el día lunes. ¿Ya? 25. Sí. Ay, Esas serían, entre comillas, las dos opciones. ¿Por qué lunes y martes 2 y 3 de diciembre? Porque tengo que tener ventana para revisar, porque el 6 se tiene que cerrar todo. Del 6 en adelante se acaba, como digo yo, la horda zombie. ¿Ya? De ahí, del 6 en adelante, solamente administrativo, subir notas y se acabó, como dicen, pero hasta el 6 sería todo una movilización, por eso, para que tengan ventana, para revisar sus cosas, para ver el tema de las notas, todo eso la semana del 2 al 6. Pero no sé si estará de acuerdo el público, ¿ya?, en realizar esa modificación o nos quedamos como estamos. ¿Y la prueba cuándo se...? Esa es la duda, porque la prueba la puedo hacer el mismo día lunes. 25. No, puedo hacerlo el mismo día lunes 25, o si no, igual hacerlo el día lunes 2. ¿En este horario? Sí, un poquito, porque sé que en este horario tenían bloqueado en sus vidas para este ramo. Entonces colocaron un horario nuevo, pero por eso mismo el tentativo sería ese. ¿Ya? Entonces, aunque sé que la experiencia ya lo ha demostrado mil veces, creo que eso es nuestra cantidad de demostraciones. Darle poder al pueblo para decidir. ¿Ya? Estamos en un país democrático, dicen. ¿Ya? Pues democrático que nos obliga a votar. Gracias, usan eso. Ahí se pierde toda la democracia. Entonces cuento, la única opción que sería la típica, pedir a la delegada de que genere una votación para las dos tentativas, ¿ya? Porque la otra opción es hacer la prueba el día lunes 25, solamente la prueba y los prácticos 2 y 3, ¿ya? Y lo otro es hacer la prueba el mismo 2 en la tarde, pero los prácticos partiríamos los prácticos en la mañana de ese día y continuaríamos al otro día. ¿Ya? La próxima semana 28. Ahí lo que tienen que hacer.
práctico de neuro Esta nomás. semana tenemos la prueba de Pero- prueba de Reiki, prueba de neuro. No, pues la prueba de Reiki de la siguiente semana, por práctico Esta de semana ya, pues, ya, pero el profe dice el práctico, la prueba de la semana. Pues. pero el práctico de neuro chocaría con la última semana. Pues. 9, 10, 11, 12, 16. Chocaría con la última semana. Sería algo ahí, tío, pero serían dos evaluaciones, ¿no? Sí, pues. Porque si no, que serían tres. Sería la opción preguntarle al curso, pero no es de la delegada, que haga una votación y que vea esa opción. Ya. Ya, pero por lo menos están las tentativas para que avisen, o sea, de ahí voy a decirle a la delegada que avise de aquí a mañana en la tarde. Yo no estoy acá. ¿Ah? Parece que no está acá. Esto que no está. No, no está. ¿Está en Santiago? Ahora ahí le avisamos. Está compitiendo. Le avisamos así. Voy a mandar un mensaje ahí para. Ya. Entonces, eso sería, por si acaso, para la última evaluación. Con respecto a la última evaluación, según lo que decidan, ¿ya? Si se mantiene todo como estaba antes, o sea, como ahora, las deudas se pagarían del 2 al 6. Si se cambia para la opción en donde el práctico sería el 2 y el 3, las deudas se empezarían a pagar desde la próxima semana. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Martes, o sea, miércoles, jueves o viernes por ahí deberían acercarse y o si no, ya sería el miércoles. Pero hay que no ver porque la idea es tener todas las cosas listas como para antes de generar las últimas evaluaciones. Y obviamente la próxima semana, si es que no se hace el práctico ni la prueba, voy a dar la ventana para que vengan a revisar las notas. ¿Ya? En horario de laboratorio. Gracias. Sí, por eso ahí, dependiendo de lo que decidan. Bien. Última materia, aunque no quería que fuera la última, pero última materia. ¿Ya? Organización y traslado de pacientes. ¿Ya? A solicitud mía, ¿ya? Siempre lo pido, casi nadie la trae. ¿Ya? Una sabanilla, una sábana, ¿ya? Plaza y media. ¿Ya? No sé si decir esto o callaré. ¿Ya? De la mala, por favor. Sí. Sin manchas raras por ahí. Tenían comentarios más fuertes, pero que estén limpios o con poco uso. ¿Ya? Y almohadas o cojines, ¿ya? Para movilizar al paciente. Tenemos, bueno, simpáticamente tenemos un solo catre clínico, el otro catre clínico está en el laboratorio que ocupa Julio, entonces no sé si podré sustraerlo por la semana de evaluaciones, así que ahí voy a ver para que puedan practicar más personas, ¿ya? Pero ahí voy a ver. A ver, ¿qué más tenemos? Creo que sí sería eso, ya, porque por lo menos están en las sillas de ruedas con frenos, frenan las sillas. Pero, no hice mal. Sí. Así que para que lo tengan presente desde el miércoles, por favor. Ya, bien, vamos viendo acá. Objetivo de esta unidad. Las tiempos son antiguas. Ya. Sí, son de la época cuando hubo un cambio. Ya. Tenemos que ver el posicionamiento, movilización y el traslado. ¿Ya? Son cosas que se pueden contar o cosas que se pueden ver una por sí sola. ¿Ya? Yo, como funcionario de la salud, y ustedes como futuros funcionarios, y en este caso más cercano que tendrán, que sería, espero, próximo año, ingreso a hospitalización. ¿Ya? Entonces muchas veces van a tener que hacer algunas de estas cosas, y eso es lo importante. ¿Ya? Yo soy el crítico de que esta materia debería pasarse en el primer semestre, pero nadie me hace caso. Será, ya deje de pelear. ¿Por qué? Porque
para ustedes poder evaluar necesitan mover a un paciente, y para mover a un paciente tienen que saber estas cosas. Entonces, ¿cómo voy a evaluar a un paciente que viene con una fractura? ¿Ya? Y no sé cómo subirlo a la camilla para poder evaluarlo. Entonces, por eso mismo es como que no deberían esto verlo antes, pero ya, a última hora. Ya. Pero igual, así está. Entonces, ¿qué les suena a posicionamiento? La postura del paciente. La postura del paciente. Ya. ¿Algo más? La posición que se le refiere al paciente. Que se deja. Para su comodidad y ergonomía. Movilización. Movimiento. Ya, ¿qué más? Traslación. ¿Qué más? Desde trabajo. ¿Algo más? Movimiento. Tiene que ver con el movimiento para preparar al traslado. Ya. ¿Qué más? Los patrones de movimiento que se tienen para hacer algunos movimientos de traslación. Ya. ¿Algo más? Suena bonito, suena bonito. Estaba revisando la segunda prueba y... Oh, Dios mío. Sí, pero por lo menos agarraron puntaje. Eso. 5-5. Espero que le vaya bien. Gracias. No terminar y ahí se queda con eso. Por favor. Ya, vamos a ver acá. A ver, en sí, muchas veces cuando revisamos las cosas tenemos que tener en consideración eso. ¿Qué posición tiene el paciente? ¿Y en qué posición tiene que quedar el paciente? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar una posición en la cual se va a mantener un tiempo? ¿Ya? La movilización, ¿ya? Obviamente va de la mano con los cambios de posición. ¿Ya? ¿Cómo pasar a un paciente de, por ejemplo, cúbito supino a cúbito prono? De cúbito supino de cúbito lateral. De cúbito supino a 70 al borde cama. ¿Ya? Entonces, eso es un concepto de movilización. Y el traslado, ¿ya? Aunque es parecido a la movilización, el traslado es pasar al paciente de una superficie a otra. Y ahí es donde tengo que tener en consideración el posicionamiento, la posición en la que lo voy a empezar a mover, cómo lo paso de una posición a otra para poder llegar, por ejemplo, desde el traje clínico a la silla de ruedas, o viceversa. Entonces, siempre o casi siempre están como estas tres cosas. ¿Ya? Para la foto es muy fácil. Paciente de cúbito lateral, la disposición es tal, la rodilla queda de tal manera, la cadera queda de tal manera. Pero para poder yo colocar al paciente en esa posición, ahí es donde está el objetivo de esta unidad. ¿Ya? ¿Cómo tomar paciente? ¿Ya? Lamentablemente, este año no cuento con ayudante. ¿Ya? Una colega me está ofreciendo a su actriz, no sé quién es, no la conozco, que dicen que interpreta bien un personaje de salud. ¿Ya? Porque como no cuento con ayudante, no tengo otros ojos como para poder observar lo que están haciendo. Porque también fue entretenido volver a ser paciente. ¿Ya? El problema está en que trabajar entre ustedes es poco fiable por el hecho de que aunque ustedes no quieran, ¿ya? Sin querer queriendo pueden ayudar a su compañero en el traslado. Una persona sana puede ayudar a alguien por mucho que quiera interpretar ese papel. ¿Ya? Por eso, las personas que tienen experiencia, yo simpáticamente tengo experiencia en ese aspecto, sé cómo se comporta el paciente cuando no es cooperador, cuando es agresivo, cuando solamente puede movilizar la cabeza y el cuello, o solamente cuando, o aparte de la cabeza y el cuello, algo del tronco y extremidades superiores. ¿Ya? Uno aprendió a movilizar pacientes de gran envergadura, pacientes militares de casi 2 metros. Ellos son más grandes que muchachos acá. Sí. Franco de paciente. Sí, no, pero ese es el detalle. Cuando no se vive la experiencia con esos pacientes es muy complicado entender cómo desplomarse, cómo hacer el peso muerto. ¿Ya? Y no tenerle miedo a la caída. ¿Ya? De hecho, no creo que ya por mucho
respeto a la colega. Ya con la edad y con el tiempo, ya. Por ejemplo, la profesora, la colega Jacqueline Harding, que está en Conil, ella nos enseñó un poquitito de contención de pacientes agresivos. Yo no sé si ahora, pero en ese tiempo a nosotros nos enseñaron, sino que allá hay como que el paciente se vuelve agresivo y no sé cómo lo tomó, ella nos enseñó después, pero ella en ese momento como que tomó el paciente con la muñeca y a suelo y se sentó arriba de él. Y estuvo un rato hasta que se calmó el niño. ¿Ya? Entonces, la técnica fue simple, pero fue limpia en el sentido de que no hubo daño hacia el paciente. Entonces, eso mismo solamente te lo va a dar la experiencia. ¿Ya? Entonces, como sabéis, de manera segura y estructurada del paciente, cuidado en la higiene postural tanto del paciente como del tratante. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Por el hecho de que cuando uno está en un ambiente hospitalario, tiene que movilizar muchos pacientes, no solo a los que les toca atender, sino que también tenemos que asistir en otros servicios. ¿Ya? Yo, por ejemplo, era bien simpático en la clínica Lija. Yo ayudaba a mover todo. Y así aprendí harto y por eso que entiendo harto. Porque las TENS que me tocaban a veces en turno eran todas viejitas. ¿Ya? Y no sé si en qué instituto no le enseñan a mover a los pacientes, tenían mala higiene postural. Entonces nosotros también en ese aspecto tenemos que educar. Yo eduqué a varias TENS para enseñarles a generar menor gasto energético para movilizar a pacientes postrados. ¿Ya? Porque por mucho que pesen poco y nada, porque están enflaquecidos, de bajo peso, no comen nada, movilizarlos cuesta bastante. ¿Ya? Por mucho que no tenga fuerza. ¿Ya? Yo siempre hago el alcance de una colega del porte, sí, por ahí, ¿ya? Me enseñó a mover pacientes y es pura mañana. ¿Ya? Ella había hecho el internado en Santiago y todo eso y en El Salvador. ¿Ya? Entonces ahí movilizas varios pacientes, ves de entre 30 hasta 60 pacientes al día. Pero no solo los que atiendes, sino que también a los que ayudas a mover. Muchas veces el servicio te pide ayuda. Entonces en ese aspecto nosotros tenemos que saber cómo movilizar o ayudar a las personas que están movilizando. Objetivos para movilizar a los pacientes, porque los movemos para evitar complicaciones respiratorias, ¿ya? Debilidad muscular, para que no aparezca la pérdida de movimiento, para también evitar la rigidez articular, la famosa pérdida de calcio. ¿Ya? ¿Por qué se pierde el calcio? Falta de carga, ¿no? ¿Ah? De carga en el hueso. Estímulo mecánico de la carga. ¿Ya? ¿No es por eso? Si sometemos al hueso vivo a una sobrecarga, ¿ya? La manera en cómo el hueso tiene que resistir esta sobrecarga es tratando de robustecerse. La manera en que se robustece es absorbiendo o fijando calcio hacia el mismo hueso. Si el hueso pierde este estímulo, es como que, ¿para qué quiero calcio si nadie me está usando? Entonces, por eso se pierde el calcio. ¿Ya? El estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Mira la gotita apretadita. ¿Qué es? De calor, ¿no? ¿Alguna manera práctica de decirlo? ¿Verdad que está nuevo? Está tranquilo al paciente. No voy a ir al baño, no puedo hacer eso. Pero que suena bonito. Sí, está bonito. ¿Ya? Sí. Estreñimiento es un enlentecimiento o una debilidad en la motilidad, ¿ya? Del sistema digestivo. ¿Ya? Y como dice su compañera, pierde la capacidad de poder, ¿ya? Evacuar, ¿ya? Las heces fecales. ¿Ya? VP. Úlceras por presión y también a veces se sale UPD, úlceras por decúbito, ¿ya? Pero casi muchas veces ocupan úlceras por presión. ¿Ya? ¿Qué son las úlceras por presión? ¿Qué son? ¿Y qué son? Una herida. ¿Ya? ¿Qué se genera por presión?
UPP siempre te las van a preguntar los familiares de los pacientes. ¿Ya? Y yo aprendí no sé si a la mala, pero no directamente, que las UPP en un buen cuerpo de enfermería es un insulto para ellas. Porque todavía reinan más las mujeres que los hombres. ¿Ya? Cuando aparecen, no cuando llegan. ¿Alguien sabe más o menos por qué se forman o cómo se forman? Eso sí, es experiencia del paciente. Paciente, ¿ya? Con inicio de demencia senil, ¿ya? ¿Cuánto tenía? Oiga, bueno, en ese tiempo tenía, creo que 72 años, ¿ya? Ingresa al hospital, lamentablemente en temporada de COVID, ¿ya? Por un cálculo biliar. Sale a los 2 meses, por complicaciones, viviendo con una úlcera sacra, frente por paciente entra caminando, sale postrado. ¿Por qué se genera la úlcera? Anecdotario del paciente era flojo, ¿dónde te digo? Pero no era de acá, no lo comen, de Santiago. Flojo, pero a lo mejor ahora que lo miraron con algo por ahí. Jugó básquetbol toda su vida. Entonces, apareció un balón de básquetbol y al tiro cambió el switch. Pero era el único momento en que podía hacer ejercicio, que quería hacer ejercicio. El problema fue la demencia senil, digamos. A ver, la úlcera de Guido, ¿por qué se formaron? ¿Ya? Voy a contar historias reales, que no me gusta contarlas porque rabia. A ver, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente está con un estado neurológico alterado, en este caso demencia senil, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el cuerpo de enfermería? No todos, ¿ya? Tengo mucho respeto por ciertos grupos de enfermería. Los planchan, para que no molesten en la noche. Porque estos pacientes se agitan, hacen mucho ruido, despiertan a otros pacientes. Entonces, ¿qué hace el cuerpo de enfermería? Ya se paran, subiclonan, ¿ya? Vaya a dormir, ¿ya? Entonces, al plancharlo, el concepto que ocupan ellas, ¿ya? El paciente queda en una posición mantenida que en este caso normalmente es de cúbito supino, ¿ya? El de cúbito supino hace de que el paciente obviamente se mueva poco y nada, ¿ya? Y eso genera presión en la parte dorsal del cuerpo. Debemos ver más adelante de lo normales, talones, trocánteres no tanto, pero sí cresta ilíaca por posterior, cara posterior del sacro, bordes laterales de la escápula, espinas de las vértebras y también el occipucio. ¿Ya? Entonces, si el paciente está postrado y estas prominencias óseas están bajo mucha presión, ¿qué pasa con la sangre? Con las arterias, mejor dicho. Se comprimen y al comprimirse, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Disminuye o literalmente desaparece. ¿Eso qué provoca en el tejido? ¿Cómo se llama eso? No. Necrosis. Antes de eso. Ese es el producto final. Estenosis, ¿Cómo se llama de manera médica que la sangre no llegue? Hipertonía. Isquemia, gracias. Isquemia. ¿Ya? Y al pasar tanto tiempo ese tejido sin sangre se produce lo que ustedes nombraron recién, necrosis avascular. Y eso es lo que genera, eso es lo que normalmente se conoce como UPP. Toda esa cascada de cosas. ¿Ya? Entonces ese es el detalle. ¿Ya? Es una de las grandes cosas por las cuales, entre comillas, los que tienen el honor de pelear por el paciente, no les gusta que aparezcan estas cosas. Y por eso me da rabia cuando cuento esta historia, pero me agrada
salga postrado y con una úlcera por presión. Es estúpido, es ilógico, es negligente, ¿ya? Pero ese es el servicio de salud. ¿Ya? Ahora último, eso fue cuando estábamos abriendo la ventana después del COVID, pero por lo menos ahora último los colegas y el cuerpo de enfermería está funcionando mejor, pero en ese tiempo no era así. Bien. Posicionamiento conjunto coordinado de procedimientos prácticos relativos a los diversos desplazamientos necesarios para la asistencia y las actividades cotidianas de los pacientes. Ya. Tenemos que tener estas cuatro aspectos o consideraciones. ¿Ya? El nivel de conciencia del paciente, cuánto me puede ayudar, y los elementos presentes, catéter, sonda. ¿Ya? Hablamos literalmente de las condiciones del paciente. Siempre tenemos que observar. ¿Ya? Las enfermeras me odiaban al comienzo, porque siempre lo cuento, yo era experto en sacar vías. Yo desde que empecé en la clínica, en el primer día saqué una vía. Yo recuerdo con mucho cariño a la señora Betty, que fue la que más me retó. Me decía niño. Me retaba. Tenía miedo, pero era simpático como retaba. Era como que gritaba desde el fondo del pasillo: niño, ¿sacaste una vía? Yo sí, y me escondía. A ver otro paciente. Como que sí, y me metía al sala. ¿Dónde está el detalle? A ver, eso me generó experiencia, porque por mucho que no lo intente, ¿ya? Lo bueno es que la experiencia de la prueba y error también funciona. Ellas aprendieron a colocar la vía en otro lado. Normalmente la vía la colocaban en el pliegue flexor del codo. Entonces, cada vez que yo quería levantar a un paciente, ¿qué hacía el paciente? Adiós, vía. ¿Ya? Y es muy complicado mover al paciente con el brazo extendido. ¿Ya? Y el paciente, por tratar de moverse, uno decía: trate de no doblarme el codo porque si no se va a salir la vía. De repente me abrazaba y sentía algo helado en el hombro, es como que salió la vía. Y sí, se había salido la vía. ¿Ya? Entonces hay que tener presente todo eso. Lo otro igual, las famosas sondas. ¿Qué sondas conocen? ¿Sondas por ahí? ¿Para qué es? ¿O dónde va? Yo creo que una sonda para. Las enfermeras me quedan tan. De que también las enfermeras que ya colocan unas cuentas. No es agradable. No es agradable. No. Espero nunca pasar por eso. No es agradable. Ya. Sonda poli, ya, sí. En el contexto del sistema aspirante urinario. Bien. ¿Qué otra sonda más conocen? No es la mía. La vesical. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál más? La SNG, o sonda nasogástrica, para alimentación, la colocan ahí. ¿Ya? ¿Bien? Sirve. Catéter. ¿Ya? ¿Y cuál más? Catéter venoso central. Yo casi devoto con sacando uno. Ya me acuerdo. ¿Qué me contaste usted? Bien. Condiciones del tratante. Relación peso-volumen y condiciones personales. ¿Ya? En este caso el tratante van a ser ustedes, o son ustedes, yo también. ¿Ya? Entonces tenemos que ver o relacionar el paciente, cuánto pesará. Normalmente cuando está en el hospital dicen que los pesan, no lo ven, creo que 78. Sí, los deben pesar. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber más o menos cuánto pesa. La altura del paciente. ¿Ya? Junto con eso, las condiciones personales, qué tan fuerte soy, qué tan hábil soy, ¿ya? Para poder movilizar a este tipo de paciente. Siempre de relación, no es un esquema que normalmente yo aprendí con el tiempo. Es más fácil movilizar a un paciente que es más alto que yo que un paciente que es más bajo que yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el paciente es más alto que yo, el peso central va a quedar a esta altura. Y literalmente lo voy a cargar sobre mi hombro, como un bulto. Mientras que un paciente más pequeño
yo voy a tener que cargarlo casi todo el tiempo o sobrecargar mis brazos para poder mantenerlo estable. A mí me ha tocado viejitas de este porte, ¿ya? En donde tengo que ocupar el famoso papel amplio, porque esos son los chiquititos y unos más amplios, porque el paciente hay que bajarlo de la cama, pasarlo así de rueda, y es muy engorroso. Y más encima que acá en Arica, simpáticamente, las viejitas de este porte, estoy contando el porte de la tarima, no ¿ya? No son delgaditas, son la señora, ¿sí? Pues hasta su modelo. Son simpáticas, sí. ¿Ya? Es entretenido cuando uno cotiza y tiene confianza para mover a los pacientes. ¿Ya? Condiciones ambientales. El espacio, los frenos, las barandillas, los implementos con los que podemos contar para movilizar al paciente. Hace poco mandaron un manual para ver el tema de cómo hablar con los alumnos. Parece que era algún contexto medio sexista el comentario, o sea, el manual. Que como que tratar de evitar ciertas cosas. De ahí lo tengo que leer. Aquí voy con eso, es que yo siempre digo, no, es que yo siempre soy medio autista para mis cosas. ¿Ya? Yo ahora siento que llega a ser ofensivo, eso es como que tengo un problema con los autistas. Yo no sé si se llamarán autistas también. Cada año le cambian de nombre a eso. ¿Ya? Pero ahí vamos viendo. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, muchas veces es bueno trabajar en grupo dependiendo del tipo de pacientes y el tipo de ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos en un ambiente hospitalario, si es que no me equivoco, casi todos los pisos del hospital tienen gadgets clínicos con control remoto. Entonces uno está con el mando, es como que sube, baja, levanta cabecera, levanta los pies, baja el nivel de la camilla, sube el nivel de la camilla. ¿Ya? Posición de Fowler, semi-Fowler, tren de Lemur, posición de RCP. ¿Ya? Ojalá nunca tengan que llegar a eso. ¿Ya? Pero muchas veces a ustedes les va a tocar movilizar pacientes en el hogar. Y muchas veces, si no que todas, le van a tocar pacientes de recursos regulares o bajos, en los cuales no van a poder contar con un carro clínico. Yo he tenido pacientes que tienen un buen vivir, como dice una enfermera, y los familiares le compran o la arriendan el carro clínico. Entonces, es fácil. Aunque sea de manivela, no importa, por lo menos se puede mover. Pero normalmente, ¿qué les toca? Una cama estándar. Entonces, la cama estándar es más baja. No tiene rueditas. ¿Ya? Entonces, es la cama contra la pared. ¿Ya? Entonces, no puedo ingresar por el otro lado. ¿Ya? ¿Cuándo es peor? Cuando me toco un paciente y lo colocan en una cama de 2 plazas. El paciente está en medio. ¿Ya? Yo me subo, yo pido permiso, yo me subo y estoy ahí, me encaramo. Bien simpático. ¿Ya? Por eso me tienen cariño. ¿Ya? Los colegas no se mueven, son malos. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ver dentro de las condiciones ambientales. ¿A qué nos enfrentamos? Es un espacio cómodo para el paciente. Recuerden que estamos en Chile y muchos de los pacientes que ustedes podrían ver son de escasos o bajos recursos. Entonces viven en una pieza muy pequeña, donde literalmente está la cama y un pasillo de, con suerte, 50 centímetros. Entonces uno tiene que ingresar a ese lugar para tratar de ver cómo movilizar al paciente o cómo ponerlo de pie en ese pequeño espacio. ¿Ya? Entonces todo eso son las condiciones ambientales. Y obviamente la comunicación. ¿Ya? A muchos de nosotros los chilenos nos encanta hacer el ridículo. No tanto al explicar, sino que sí, en este caso los dos. Porque a veces nos encontramos con pacientes que están perdidos en su mundo y no generan una respuesta. Y uno les habla y les habla. Y muchas veces no importa si no me habla, yo les sigo explicando, les sigo hablando porque por lo menos se genera una interacción. Uno ve cuando el paciente está perdido en una habitación porque literalmente ve puras paredes de un solo color. ¿Ya? Y eso igual genera un trastorno mental. ¿Ya? Uno siempre dice saque a su paciente a pasear, aunque no es agradable, dependa de él, de que vea el patio, que interactúa con las demás personas, a pesar de que no genera una interacción social muy alta, pero por lo menos genera una retroalimentación o que está participando dentro de algo. Porque muchas veces eso esperan los pacientes a veces se trastornan por lo mismo. Las salas de hospital tienden a ser de un color un poquito más claro que esto, ya, blancas incluso. Entonces, mirar todo el día eso no es
muy sano para la mente. ¿Ya? Vamos viendo acá. Dependiente total, semidependiente, independiente. ¿Ya? Dependiente total literalmente son las personas que necesitan de ayuda sí o sí. ¿Ya? Esta dependencia total puede ser a veces hasta transitoria. ¿Ya? Podemos encontrarnos con un paciente con, yo siempre digo AB, ¿ya? ACV, accidente cerebrovascular, ¿ya? En el cual puede llegar a un progreso en el cual puede volver a ser semidependiente o independiente con cierto grado de dependencia, una cuestión bien rara que también aparece por ahí, ¿ya? Pero esto es transitorio. También la semidependencia, en la cual el paciente puede tener alguna lesión, digamos, alguna fractura, ¿ya? Típico, lo adulto mayor que se cae de la cama, fractura de cadera, ¿ya? Pero tiene 68 años, es deportista, ¿ya? Entonces tiene una buena condición física, va a estar semidependiente de alguna manera transitoria porque lo operaron, le colocaron una cadera nueva, ¿ya? Y está volviendo a sus actividades lo más normal posible. Pero en ese proceso de semidependencia nosotros tenemos que asistirlo, moverlo, enseñar a moverse para que pueda sentarse solo en cama, para que pueda ocupar bien el andador u burrito, ¿ya? Y después empezar a ocupar los otros implementos para poder desplazarse. Y obviamente que el independiente, ¿ya? Que entre comillas no tiene una lesión, tiene alguna patología, pero puede desarrollar sus actividades normales. Lo típico, dolor de hombro, ¿ya? O incluso una fractura de muñeca, ¿ya? En la cual el paciente puede hacer sus cosas, sí, pero obviamente están reducidas por el hecho de que está por un proceso de fractura o consolidación de la fractura. Consideraciones de tratante: ocupar plano en relación a movimientos a ejecutar, mantener posición correcta, espalda bien alineada, pies flexionadas, pies separados, usar musculatura fuerte. Literalmente tratamos de cargar a los músculos más grandes, ¿ya? No musculatura tan pequeña. Utilizar apoyos, accesorios y ayudas, manejar el cuerpo como un todo, ¿ya? Y quitar los elementos del entorno que puedan entorpecer la técnica, ¿ya? Normas generales de elevación de la carga. Esto es como pseudo ergonomía, ¿ya? Próximo año tiene ergonomía con Daniel, creo, o en quinto, no sé si importa. Ahí. Entonces, separar los pies, uno al lado del objeto y otro detrás, a partir de la posición de agachado, posición de sentado, mantener la espalda recta, que no siempre es vertical. El concepto de espalda recta muchas veces no juega, ¿ya? Tampoco derecha, sino que erguida, ¿ya? Una espalda derecha o erguida, mejor dicho, hace que la esquina dorsal, los músculos y los órganos abdominales estén en un alineamiento o alineación correctas, ¿ya? Se minimiza la compresión intestinal que causa hernias, ¿ya? Cuello y cabeza deben seguir la alineación de la espalda. Dedos y manos han de extenderse con el objeto para ser levantados con la palma. Los dedos solos tienen poca potencia, ¿ya? Muchas veces tendemos a ocupar los dedos para poder así lo tomar al paciente, y eso genera una gran fatiga, ¿ya? Muchas de las TENS o las técnicos de enfermería tenían tendinitis o sufrían de tendinitis por lo mismo. Cuando agarraron a un paciente, lo agarraban de la ropa. Entonces, al hacer la movilización hacían esto, no hacían palanca. Al hacer palanca y enviones es mucho más fácil, pero no, ellas agarraban la ropa, ¿ya? Entonces, más fatiga se genera en las manos, ¿ya? Se acerca el objeto, brazo y codo al lado del cuerpo. Si los brazos están extendidos, pierden mucha de su fuerza. El peso del cuerpo está conectado sobre los pies, comenzar la ventanilla con el empuje del pie trasero. Eso lo vamos viendo mejor en el laboratorio cuando intentemos movilizar a sus compañeros. ¿Ya? Es pura maña esto, la verdad, ¿ya? Para evitar la torsión del cuerpo, pues la cosa más común de lesión de espalda se ha de cambiar el pie delantero en la dirección del movimiento. Vamos a hacer altos desplazamientos de piernas, ¿ya? Aquí los que más sufren son los altos. Las personas altas son las que más estrés se generan. Obviamente porque estamos en un país de gente, no voy a decir pequeña, pero dicen que el promedio es 1,70, 1,72, dicen por ahí, ¿ya? Pero muchas veces no nos encontramos con pacientes tan altos. Es muy raro encontrarse con muchos pacientes sobre el 1,80 m, ¿ya? Si el objeto es demasiado pesado para una persona, deben coordinarse entre ellos contando unos 3 arriba, siempre seguir la orden, ¿ya?
Normalmente acá la orden se sigue el hecho de que tiene que haber uno al mando. Queda la escoba cuando hay muchos al mando. ¿Ya? Queda la escoba cuando los pacientes están con el familiar y el familiar quiere hacerse cargo de algo que no sabe. ¿Ya? Sí. Escenario. Paciente hospitalizado y el paciente ambulatorio. ¿Ya? Normalmente esos son los dos escenarios que entre comillas nos encontramos. Obviamente que hay más escenarios, evidentemente sí. ¿Cuál sería otro escenario? Extrahospitalario. ¿Cómo cuál? ¿Podría ser un accidente urbano? No necesariamente. ¿No? Paciente en casa. ¿En la casa? Sí. Bien. ¿Y qué más? Asilo. ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿En el colegio? En el ¿En colegio el sí, en gimnasio? este caso escuelas especiales. Y obviamente hogares de ancianos. No digamos, así lo suena feo. ¿Cómo se llama? Se llama. Hogar de ancianos. No, pero Casa de reposo. Pero más bonito. Más tierno. Paciente hospitalizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá nos metemos un poquito con el conceptos generales. Estado general del paciente. Ya. El motivo de la hospitalización, saber por qué está ahí. Ya. Fractura, operación, posoperado, preoperatorio, ya. Alguna enfermedad de larga data. Ya. Paciente con CA. Hay que saber tratarlo. Ya. Signos vitales. Ya. No es llegar y mover. Vos amigos ya sabes por qué está ahí. Ya. accidentes son muy difíciles. Y una vez decía un médico. Estaba en UTI y le dieron quino a un paciente y me agradó su historia. Ex piloto de la FACH, tenía creo que 68 años, sí, 60 y algo, retirado. ¿Ya? Piloto de helicóptero, y fue como que, oh, genial, me contaba su historia. ¿Por qué está aquí? Paro cardíaco. Chupi. Y está el cardiólogo afuera. Y de repente, vi la epigris y la hoja de signos vitales y todo eso. Estamos estables. Y el electrocardiograma, que en ese tiempo sí entendía el electro, ahora me lo pasan y como que deja cortar. Ahora, en ese tiempo, cuando uno está metido en cuando uno se mete en un área, todo es fácil, después pierde la práctica y se nota. ¿Ya? Entonces, sí, estamos estables. ¿Ya? La forma de la onda está bastante bien. De hecho, le habían hecho una eco cardíaca, todo bien. Perfecto. Vamos a caminar. El cardiólogo me pilló en el pasillo y casi, si tenía el pelo blanco, se le iba a caer el pelo. Casi me sube en el pasillo, lo bueno es que tuvo respeto, me subió después. Cuando lo fui a volver a la cama y al cardio, fue como que, ¿por qué no levantáis? Y le di todo el fundamento que me enseñaron en cardio, de lo que se iba a cardio. ¿Ya? No, sí sirve, por eso mismo. Ya tenía, le leí todo el historial, todo eso es como que el paciente no puede quedar inmovilizado porque al final, si tuvo un infarto isquémico, ¿ya? Va a quedar inmovilizado y cuando lo vuelvan a levantar, el trombo, si se genera otro trombo, va a ir a dispararse, va al pulmón y se va a ir, o si no al cerebro y ahí va a quedar la mitad activa. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno. ¿Ya? Obviamente que si yo hubiese encontrado al paciente con frecuencias cardíacas elevadas, con presiones arteriales inestables, ahí te creo planchan un poquito más, pero no, estaba estable. ¿Ya? Y aparte, si se desploma ahí, tenemos el DEA a la vuelta del pasillo. ¿Ya? Y tenemos el botón de paro acá. ¿Ya? Sí, eso es lo bueno de trabajar con pacientes en un ambiente hospitalario. ¿Ya? Tenemos un sistema de resguardo. ¿Ya? Código azul. Viva el código azul. Menos mal que nunca me tocó. O sea que ven los signos vitales. HMD. El
¿Hacen alcance de esta sigla? Señora HMD, ¿no? ¿Sí? ¿Hemodinámicamente estable? ¿Sí o no? También. ¿Cómo está la hemodinámica? Si está estable o no está estable. ¿Ya? Yo aprendí allá lo que era el balance hídrico. ¿Alguien sabe lo que es el balance hídrico? ¿No? ¿No? No, hídrico sería agua. Ya, comillas, líquido. Ese es el orden. Todo lo que entra tiene que salir. Si él tomó 1 litro de agua, tengo que esperar que salga 1 litro. ¿Por dónde? Por la orina y por otro lado más. ¿Ya? Igual que el suero. ¿Cuántos sueros se le pasó? Y hacen una hoja gigante ahí de balance hídrico. ¿De qué me sirve eso? Para ver cómo está funcionando el sistema circulatorio y también cómo está funcionando el riñón. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Entra 1 litro y salen 3. Bueno, se está deshidratando este paciente. ¿Ya? O entran 2 litros y no sale ninguno. Falla renal. Entonces hay que tener cuidado por eso. Entonces, si sabemos muchas de esas cosas, la hemodinamia, junto con ello, entonces, ¿el paciente está estable? Sí, no. Si el paciente está deshidratado, no se le va a ocurrir moverlo. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera calor. El calor genera gasto de líquido porque tengo que regular la temperatura. Y si el paciente no tiene líquido para regular la temperatura, le voy a subir más la temperatura. Entonces, no tiene una bomba para poder contrarrestar eso. En cambio, si el paciente está con retención de líquido, necesito movilizar ese líquido. Y para movilizarlo es bueno el ejercicio y los cambios de posición. Por eso es que necesito saber todo eso. Esa fisiología bien simpática hay que entenderla desde antes. ¿Ya? Orientado temporoespacialmente. ¿Ya? Ahora, último, que realmente me llaman a ver pacientes seniles o con algún trastorno mental, por decirlo de alguna manera. Me cuesta preguntar, antes me salía así, por lo mismo en la práctica. Que como que, hola, ¿cómo está? Y después, ¿cómo le ha ido? ¿Sabe su nombre? Ya, me acuerda. ¿Sabe dónde estamos? Sí, en el hospital. Estamos en la casa. Ya, ok. ¿Sabe qué día es? Sí, el jueves. Vamos, ya, vamos. Oye, ¿es de día o de noche? Ah, de día. Ah, ya. Entonces uno preguntando esas cosas saca informaciones como que está orientado, está desorientado, sabe quién es. ¿Usted sabe quién es la persona que tengo al lado? Sí, es mi hija. Ah, ya, sí, estamos. Es la mamá. Sí, estamos. Sí. A mí que me da risa, como recuerdo un paciente. Yo tengo lamentablemente pacientes que se han ido. Espero que para arriba, no para abajo. Ustedes no saben cómo se comportan. Algo dice un doctor, algo se tiene. ¿Ya? Había una señora que con mucho respeto y cariño, ¿ya? Fue el paciente en casa y después, lamentablemente por la edad, se complicó y todo eso y lamentablemente falleció. Se enojaba porque pensaba que creía que yo tomaba. Bueno, sí, pero no estaba. Confundía el olor del alcohol gel como alcohol. Y se enojaba conmigo porque yo me acercaba y es como que no, que él toma, no debe tomar y la cuestión es verdad. Y que la hija, no, pero mamá es que se lavó las manos con alcohol gel. Mira, y ahí la hija enseñando el alcohol gel y como que, ya. De repente se desorientaba. De repente cuando se acordaba de mí, hay ningún drama, pero de repente cuando se perdía, ahí es donde cuestionaba de que no, que sentía el olor al alcohol, y más encima que cuando realmente le hacían limpieza y curaciones también aparecía el olor al alcohol, como que lo asociaba al copete. Entonces, uno teniendo claro eso, uno puede saber si es que podemos mover o no podemos mover este paciente también. ¿Ya? ¿Cooperador o no cooperador? A mí me han mordido, me han escupido, me han dado patadas voladoras. ¿Ya? 3, un paciente. Son las únicas patadas voladoras que he recibido, 3 de un paciente. Pero son graciosas porque el paciente tenía accidente cerebrovascular. ¿Ya? Y creo que vivió en dictadura, con mucho respeto al paciente que ya lamentablemente falleció hace unos años atrás. Don Eduardo, puedo citar el nombre. ¿Ya? Y creo que vivía en dictadura porque tenía miedo porque le dio AVE y lo fui a ver a la casa, esto después. Y le colocaba corriente para activar la musculatura. Y me subía y me bajaba.
porque pensaban que yo lo iba a electrocutar, de que le iba a sacar no sé qué información, y es como que y era ex carabinero retirado. Y obviamente que estuvo en la época del 73. Así que creo que parece que pasó algunas cosas. ¿Ya? Entonces, él, el alcance, No era cooperador. en ese tiempo cuando estuvo hospitalizado no era cooperador. Entonces cada vez que yo le hacía movilizaciones, él que lo que hacía, me intentaba pegar una patada. Y era como que, y eso era. Esa era su patada, me enojaba. ¿Ya? No, después me agarró cariño, me costó un proceso bastante largo. Pues después, esta vez que había fallecido, pero... Y el famoso dolor. El dolor nos limita mucho, pero también el mismo dolor nos hace que podamos mover al paciente buscando una posición menos dolorosa, dependiendo del proceso. ¿Ya? Ojalá todo fuese así. De otro que el paciente. Esta vida nunca la saqué. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ahí pasó recién el doctor Moreno. No era muy querido por las enfermeras, porque era medio gruñoncito. Pero estaban enojados. A mí me agrada porque a mí me veía siempre en último viendo a los pacientes, entonces un día me dijo, ¿quieres ver una catéter venosa central? Vamos, ya. Un bisturí, corto por aquí, por allá. Y ahí me dio eso no me dio cosa. Lo que me dio cosa fue de que para estabilizar o afirmar este simpático sistema, le colocan un punto al paciente. Lo amarran con un típico hilo y le generan un puntito acá en la piel. Y como que lo prueban para que no se rompa, es como que te levantan así. Eso me dio más cosas que el bisturí para cortar y para meter eso. ¿Ya? Este es un catéter venoso central. ¿Ya? Va hacia la vena cava superior. ¿Ya? Y sirve para censar, obviamente para ingresar medicamentos, pero también para censar la presión arterial. ¿Ya? O el volumen directo del corazón. Se llama catéter de Swan-Ganz. Es bien simpático y un sistema bastante efectivo para medir de manera bien directa cómo trabaja el corazón. ¿Ya? Uno hace de todo en la clínica, en el hospital. ¿Ya? A veces cuando las enfermeras estaban histéricas porque había mucho ingreso de pacientes, ¿qué hacía yo? ¿Te vacío eso? Ya, y ahí iba yo con guantes, haría el frasco graduado ahí como que, ¿cuánto? Un litro, ya, márcalo. Balance de tipo. ¿Ya? ¿Ya? Cuando uno se preocupaba, ¿ya? Cuando esto salía color oscuro o color sangre, es como que, estamos mal. ¿Ya? Turbio, como dicen ahí, color turbio. Detalles con respecto a la bolsa recolectora, porque esa es la bolsa recolectora que va conectada a la sonda Foley. ¿Ya? No tiene que pasar el nivel de la vejiga, por lo cual, si es que uno quiere movilizar al paciente, tiene que descolgar esto de donde esté enganchado en el cable clínico y pinzarlo para que no haya reflujo. Lo pinza y uno lo puede mover. Siempre el orden es, desde la cintura para abajo, tiende a ser área sucia. No va a faltar alguien que quiera mover al paciente y la bolsa recolectora va. Todo para los pies. ¿Ya? Por eso cuando uno va a mover al paciente, deja la bolsa al nivel de los pies para que no haya contaminación del tronco hacia arriba, por si acaso. ¿Ya? Siempre muestro esta imagen. Sí. La muestro por experiencia porque a mí cuando me tocó hacer rotación, a mí no me tocó verlo, tratarlo, pero sí verlo. No es el paciente como tal, sino que a un compañero le tocó, lo bueno es que yo estaba ahí como para ayudar, asistir, le tocó ver a este tipo de pacientes, yo no tenía idea. ¿Ya? En ese tiempo la colega que ahora está retirada, profesora Chandía, Mirza Chandía, ¿ya? Ella nos hacía dar puerta por todo el hospital, buscaba pacientes y en una encontró esto. Ya después le tocó a mi compañera y yo dije, me dijo, vamos. Y yo, ya vamos. ¿Ya? Los dos negros, los dos esclavos. Cristian Márquez, el colega que está ahí, perdió un pozo muerto. ¿Ya?
decía que éramos negros, yo de ahí como que ya, vamos los dos clavos. La profe se reía. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿No? Es una bolsa Bogotá. Tiene otro nombre, dicen ahí, se ponen a pelear de quién creó esto, pero ¿dónde más se utilizó, dónde se empezó a utilizar? En los hospitales de Bogotá, por eso recibe el nombre de bolsa Bogotá. ¿Qué es lo que sucedía? En operaciones o laceraciones de este tipo, en donde hay un tajo abierto, más que todo a nivel abdominal, que es muy grande, ¿ya? Muchos pacientes morían porque no se podía mantener la punta o darle espacio a la cavidad abdominal como para que pudiera descansar cualquier inflamación que hubiese en ese tipo. También servía, o sea, también, ¿por qué se ponían las visas? Porque ante cualquier inflamación es mejor abrir y que la misma temperatura ambiente disminuya la temperatura de que está adentro y tratar de pasarle algo para disminuir la temperatura. Entonces, ¿qué sucede acá? Bogotá. Lo que ustedes ven ahí es una bolsa de suero de 2 litros o 4 litros, la cual, ¿qué es lo que hace? Encontraron de que la bolsa de suero por dentro es estéril. Entonces, como es estéril, lo que hacían, o lo que igual todavía se sigue haciendo, pero creo que ahora está el sistema. Antes reciclaban estas bolsas tipo Rinder, ¿ya? Hay que abaratar costos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía acá? Se abría la bolsa o el suero y se colocaba en el tajo abierto y se colocaba un sistema de destrucción, que es lo que ven ahí, que es un sistema VAC o sistema vacuum. Y lo que hace este sistema es succionar el aire como si estuviese en un vasito. Y junto con eso, una presión negativa lo que hace es juntar los bordes de la herida. ¿Ya? ¿Cuál era la gracia? Que a mi compañero le tocó movilizar a este paciente. ¿Y se puede? Sí se puede. Ya, nada haremos. ¿Ya? Sí, sí podemos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el detalle? Acá hay que colocarle una faja y cuando no hay plata para las fajas, ¿qué es lo que se hace? Sabanilla. Una sábana se dobla para que quede en una forma de listón y se envuelve el paciente con esa sabanilla y se amarra. Esa es la opción más económica. La otra son estas bandas, esas fajas marca Bulding, sí, Bulding, de 3 tablas, de 4 tablas, entonces uno puede volver al paciente y movilizar. Ya en ese tiempo, como no le podíamos pedir uno puede pedirle al paciente o al familiar que traiga estas cosas, pero de aquí a que llegue se demora mucho y lo que uno tiene que hacer es trabajar rápido, entonces lo giramos por un lado, pasamos la sábana, giramos por el otro lado, pasamos la sábana, un nudo para estabilizar y ahí ayuda a hacer cambio de posición. ¿Ya? Entonces esta es la gracia de saber manejar a los pacientes. De hecho, si ustedes ven acá, lo bueno de ese paciente es que ese paciente no estaba complicado, pero si ustedes ven acá, hay un sistema de ventilación mecánica. Es un paciente bastante complejo. ¿Ya? Yo he ido a algunos cursos de paciente UCI, paciente hospitalizado de alta complejidad. Y, por ejemplo, Don Galeri, que es uno de los expositores de gran peso acá en Chile con respecto a esos pacientes, siempre muestra sus videos que el paciente es bastante complejo, incluso con ventilación mecánica, están caminando, lo sientan, lo hacen hacer marcha en el lugar, te reducido caminando de 2 minutos, entonces como que se pueden hacer varias cosas, sí, pero hay que saber movilizar al paciente. Estamos viendo acá paciente ambulatorio, que tenemos que tener en cuenta, esta va a generar el paciente cómo viene, si es un paciente pequeño, si es un paciente adulto mayor, si viene acompañado, si viene solo, si está orientado o no, también. Motivo de consulta, saber por qué viene, fractura, lesión, dolor, algo, alteraciones del movimiento. Ya muchas veces los pacientes vienen o en silla de ruedas o con cabestrillo. Ustedes han visto que realmente los pacientes que se atienden en el centro kinésico hay un paciente que viene en silla de ruedas, no sé si son 1 o 2, ¿ya? Entonces también tienen alteraciones del movimiento. Hemodinámicamente estable, que no siempre se ve, pero por ejemplo yo he visto pacientes que vienen a INE por descompensación diabética o post-descompensación diabética o por post-descompensación de hipertensión arterial. Entonces también se trabaja con ellos, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno tiene que controlar la frecuencia cardíaca, o incluso hay pacientes que vienen securados de accidente cerebrovascular y a ellos también se les controla, obviamente que a ellos sí se les controla sí o sí, porque para evitar cualquier alteración de su lesión. Orientados, obviamente,
Cooperador. Lo ideal es, o sea, se asume de que cuando uno es un paciente ambulatorio o en un ambiente ambulatorio, el paciente va para que le hagan tratamiento o para que se integre al tratamiento. Es raro que el paciente sea poco cooperador, pero sí ha pasado. ¿Ya? Pacientes que como que vienen por cumplir. Sí. Y el famoso dolor, ¿ya? Y es lo mismo. Síndrome de dolor lumbar. Alguna alteración del hombro. ¿Ya? O una férula de rodilla articulada. Son simpáticas. No hay mucho que contar acá, pero la idea es saber cómo movilizar este tipo de pacientes. Porque uno dice, ah, ya, me toca un paciente que viene con eso. O incluso solamente con eso. Lo siento, lo apuesto, si lo apuesto, cómo lo apuesto, sin que le duela tanto. Ya le duele. Si viene con este tipo de instrumentos, ya, o dispositivos, lo siento, lo apuesto, si lo apuesto, que tengo que respetar o que tengo que tener presente. Lo mismo acá, si viene un paciente con una lesión de rodilla, ¿cómo lo subo a la camilla? ¿Cómo lo paso a la camilla? Incluso si viene en silla de ruedas, con un yeso que no puede cargar, ¿cómo lo paso de la silla de ruedas a la camilla? Y la camilla tiende a ser alta. ¿Ya? Paciente hospitalizado, consideraciones ambientales, ver el entorno, vías de acceso venoso, salud de venoso central, drenaje pleural, sonda Foley y sonda nasal. ¿Ya? Yo mi anecdotario con el drenaje pleural, el más simpático es también a ese evento comí, paciente también en rotación clínica en el hospital. Yo entré a sala, lo que me pareció raro desde el comienzo, antes de entrar, en la puerta había un gendarme. Ya, viola, entré, vi el paciente, drenaje pleural. Le voy a quitar la sábana y tenía una esposa en el tobillo y agarra el carro clínico. Ahí dije, ya. Entonces viene bueno. Gaby me contó esa historia, ¿no? Que se agarró y tenía las por aquí y por allá y tenía el drenaje ahí. Todo entretenido. Buena vigile. Ahí se nota ahí. Lo bueno es que el tipo era paleteado y era como que, tú eres cliente, sí, ya, dale. Aprende conmigo. Sí. Ahí le expliqué esos botellones gigantes antiguos en ese tiempo. Entonces era como que bloqueo y se movía harto el botellón y le bloquea. Y los dos estábamos de a pesar de fue entretenido. Pues bueno, ¿dónde está ahí? Paciente ambulatorio. ¿Ya? El contexto más triste, me acuerdo de avanzar, que es el contexto que nos llega. ¿Ya? El último día, lamentablemente, apareció un paciente con una hemiplegia, ¿ya? Brachiocrural, no me acuerdo si de izquierda o de derecha. ¿Ya? Lo bueno es que me pasaron todo, toda la carpeta. Vi la imagen, está la cuestión, lesión con elemento cortopunzante. Y se notaba en la resonancia ahí el corte que hicieron. Y hablé con el paciente. Era un caballero, como que lo que más me perturbó, me sigue perturbando, es que el hijo era, o es, no sé, drogadicto y lo apuñaló. El hijo. A mí me perturbó bastante eso. ¿Ya? Y el cuchillo entró por un lado de la cervical y le cortó hizo un corte hemimedular. Y es parecido a un accidente cerebrovascular porque no podía mover la mitad del cuerpo. Entonces fue perturbante. A mí me trata uno porque lamentablemente fue mi último día de rotación. Le pedí a la profe que si podía seguir viniendo y me dijo no, por el tema del horario, por el tema esto de que hasta ciertos días nomás nos cubre el seguro, porque después de ahí intervención externa. Entonces como que me trata porque lo vi ese día nomás y le hice algo nomás. Pero fue triste su historia. ¿Ya? Entonces, esto en contexto hospitalario, triste cambiar eso y lo raro todavía para mí, lo cual por eso también creo en Dios. Es como que de cierta manera se me dan algunos pacientes como que se liberan conmigo, no sé por qué. Generarles mucha confianza. A veces pienso que no.
fue raro que me contara de golpe. Y siendo yo alumno, ni siquiera era un funcionario de la salud. ¿Ya? Pero eso fue el detalle con respecto a eso. Paciente ambulatorio. No hay mucho que ver, solamente entender en qué ambiente estamos, porque cuando estamos en una sala ambulatoria no siempre tenemos las mismas cosas. Si ustedes van a algún CEFAM o algún recinto kinésico, no van a tener las mismas cosas cada uno. Obviamente que los CEFAM tienden a tener casi el mismo esquema, pero por ejemplo una clínica privada o por ejemplo el Luma Vida tiene piscina. Entonces eso es una consideración ambiental importante. Sí, no, lo que pasa es que uno dice como talla, pero es como que hay que tener cuidado de no resbalarme yo ni mi paciente. Evidentemente. Ver el desplazamiento de mi paciente como para saber si es que el acceso que tiene esta piscina sirve para este paciente o no. ¿Ya? Entonces por eso son diferentes aspectos que uno tiene que considerar. Por ejemplo, acá en el centro kinésico el ambiente es distinto al de otro servicio kinésico. Entonces esas mismas consideraciones tenemos que tener para ver cómo voy a movilizarme tanto con mi paciente como con el entorno. Las famosas posiciones, anti-Trendelenburg, Morestin, Trendelenburg, Fowler, ginecológica o de lilotomía, gineopectoral o maometana, que bien simpática esa. ¿Ya? SIMS o semiplona, de cúbito lateral izquierdo, posición de Ross, ojalá no la tengan que ocupar nunca. ¿Ya? De cúbito plano ventral y de cúbito supino dorsal. La posición de Ross es cuando el paciente entra en paro. ¿Ya? Yo he estado en 3 paros. ¿Ya? En uno casi alcanzo a participar, solamente hice asistencia de medicamentos, mientras que en los otros 2 sí tienen que estar ahí. ¿Ya? ¿Ustedes creen que la universidad me entrenó para eso? ¿Ya? Y ahí el nerviosismo aparece después, pero no importa. Hay doctor ahí, posición de Ross. Las neuronas funcionan todavía como... Y ahí es donde uno aprieta el botón. Creo que estos tres clínicos parece que no lo tienen. Normalmente los casos clínicos del hospital tienen un botón bien simpático de color rojo, que cuando uno lo aprieta, el caso clínico se pone plano. Y de golpe. Y es para que uno pueda posicionar al paciente para realizarle cualquier maniobra de RCP. ¿Ya? En este caso me tocó ambucear. ¿Ya? Hacer aspiraciones. Me sentí pseudo jefe porque primera vez en donde la stents me hacían harto caso. ¿Ya? El doctor me mandó una orden y después yo di las demás órdenes, como que a mí me tocó ver, vas a aspirar, voy a aspirar. ¿Ya? Entonces, prepárate. Pedí guantes, pedí todo, me llegaba todo, era hermoso. En ese pequeño momento era lo único que pensaba para no ponerme nervioso. ¿Ya? Porque el paciente está en paro. Pero como que ya, yo aspiro, ¿ya? Entonces te pedían guantes, daba órdenes, no, salí de campo estéril, otros guantes, ambuseo, cámbiame la bus. Me tenían todo a mano. Era hermoso, pero cuando yo hacía kines normales, como que yo me traía la bolsa, yo hago al blanco para la aspiración. ¿Ya? Entonces, depende del ambiente. ¿Ya? Eso es lo que entre comillas vamos a ver, pero tenemos que pasar, y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio primero es pasar de una posición a otra con algunas técnicas, después pasar de un ambiente a otro, pasar de cardio clínico a silla de ruedas, de silla de ruedas a cardio clínico, cómo utilizarlo en el cardio. ¿Ya? Tenemos esta simpática posición ortopneica, normalmente ocupamos para pacientes que tienen mucha obstrucción respiratoria o limitación respiratoria, sirve bastante. ¿Ya? También esa es la otra. ¿Ya? Muchas veces esta sirve cuando comen de noche y están con el famoso reflujo. ¿Ya? Entonces muchas veces se sientan para poder dormir y en esa posición ahí descansa un poquito el estómago. ¿Ya? Bueno, está en cámara, vamos a ver el laboratorio. ¿Ya? Traslado. Posiciones que requieren cambiarse permanentemente. Acá tenemos el famoso reloj. ¿Ya? Costó un mundo implementarlo cuando yo estaba ahí en clínica. Porque los pacientes que están postrados o que son dependientes total necesitan un cambio de posición cada 2 horas para evitar las úlceras por presión. ¿Ya? Entonces el paciente se categoriza, ¿no? Paciente dependiente total. Entonces, cambio cada 2 horas. La idea de los cambios de posición sea que se acerquen o estén en el mismo horario, las posiciones altas o semialtas, para poder el paciente consumir algún alimento. Si el paciente tiene que desayunar a tal hora, perfecto.
En esa hora lo ideal es que esté en sedestación. ¿Ya? Después de ahí se va cruzando con el almuerzo y con la cena. ¿Ya? Esa es mi idea. ¿Ya? Por eso es que hay que tener presente más o menos este simpático reloj. ¿Ya? Las famosas escalas, pues no son escalas, sino que es prominencias óseas, las cuales donde se puede producir escala normalmente, son en este lado, en el sacro, en la espina y las pósteros superiores, en los codos, en los ángulos inferiores de las escápulas, en donde dice semifowler, también en el occipucio, también en la espalda, en el dorso. Normalmente esto del dorso se da en muchos pacientes que son sifóticos o tienen sifosis. ¿Ya? Y una vez, hace rato que no me percataba cuando caminaba mi papá, y parece una tortuga. La edad. ¿Ya? Entonces, es como que ¡pum! Entonces, cuando tienen esta marcada prominencia en el dorso, puede que generen una escara cuando se postran. Lo mismo en el cúbito lateral, el pabellón auditivo o el arco cigomático, el hombro o el acromio, el trocánter mayor, la cara cutánea del cóndilo externo del fémur y también el malleolo externo. En el caso de la extremidad que está por arriba, el malleolo interno y también la cara cutánea del cóndilo interno, pero de la extremidad inferior que está por arriba. En el cúbito supino, bueno, en las mismas zonas, más que todo aquí el talón o calcáneo, ¿ya? La escara sacra, que es bien común, ¿ya? Muchas veces en los postrados. También en la zona del dorso, a nivel de las escápulas, con los bordes, con la espina de las vértebras dorsales, en los codos y en el occipucio. En los de los codos igual tengo cierto estrés, porque he tenido pacientes en donde una enfermera me lo contó y a mí como que igual se me cruzó y me dio rabia. No la enfermera, sino la situación en el que cuando aparecen escaras en el codo es porque ni siquiera han sido capaces de tomarte la mano. Entonces es un paciente que está postrado y que nadie le hace nada. Porque ¿cómo es posible de que ni siquiera le laven las manitos? ¿Ya? Yo he tenido pacientes postrados en donde los familiares literalmente lo tienen pulcro, inmaculado, y es como que literalmente le ven velitas a esa familia, porque lo mueven todo el rato. Entonces uno lo revisa y no tiene ninguna escara, ni siquiera la escara tipo 1, son 4 grados de escara, o VP. Y la grado 1 es cuando uno da vuelta al paciente y ve una zona enrojecida, que si es que estamos a tiempo puede cambiar de color cuando uno le hace presión. Si esa zona enrojecida ya no cambia de presión es porque ya hay una alteración de la piel como tal, o está instaurada, y esa es la tipo 2, y la tipo 3 es cuando ya hay una maceración de la zona, y la tipo 4 es cuando ya hay una exposición del tejido subcutáneo, ¿ya? Y hay un cambio en la coloración y tonalidad de la piel, ¿ya? No olvidar considerar las características del paciente, pulsación, traslado asistido o sin asistencia, paciente dependiente total, semidependiente, autónomo o independiente. También no olvidar ventajas de la movilización y traslado correcto, paciente, mejora física, psicológica y autonomía. Y para el kinesiólogo se le evitan las lesiones, menor gasto de energía, mayor autonomía y capacidad de trabajo. Y no olvidar, antes de explicar al paciente, animarlo, preparar todo lo necesario, comprobar el estado de la cama, no olvidar medidas de asepsia, respetar mecánica corporal, comodidad del paciente, comprobar medidas de seguridad y controlar el entorno del paciente. Bueno, eso no, porque antes lo hacía, ¿ya? Comunizar al paciente con la prótesis, o cirugía de hombro, o cirugía abdominal, paciente con dolor lumbar, con fractura de tobillo, prótesis de rodilla e inicio de la experiencia. Estos movimientos vamos a ver en algunos casos en el laboratorio. Bien, chiquillos, esto es por hoy. Ahí vamos a ver qué pasa con mi imagen. El 24 de diciembre es la prueba. Regalo de Navidad. Ay, Michan, mira de ahí, auspicia de la canción. DSA en todas las plataformas. Venga.